1:17. Como la pólvora va corriendo un movimiento que nació en Cerceda y que ya se ha extendido por todo nuestro país, el movimiento Nasty de Plastic. Con ese juego de palabras se habla de algo muy serio, que es el uso masivo que se está haciendo en nuestra sociedad de los plásticos y los riesgos que tiene para la salud del planeta y para la nuestra propia. Para hablarnos de ese movimiento espontáneo, para hablarnos de los riesgos, de toda la información, hoy hemos invitado a Fedra Peña y a Javier Moreno, que son miembros de la plataforma Nasty de Plastic. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por ahí se escuchaba a la miembro más pequeña, que tiene 7 meses, es Sofía, que ha venido con Fedra. Oye, la invitada más joven que he tenido yo aquí en la radio, así que, bueno... Se la ve encantada. La ve encantada y si lo escuchan ya saben por qué es. Y también María Lorenzo, que es coordinadora del área de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, María Lorenzo? Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a hablar de ese movimiento espontáneo surgido en Cerceda y que se va extendiendo. ¿Cómo surgió y qué es Nasty de Plastic? Bueno, en realidad en Cerceda no exactamente, surgió en un grupo de crianza de la zona de la Sierra. Sí. Somos muchas madres y padres que estábamos preocupados por el futuro de nuestros hijos, de mi hija que nos acompaña también. Y tenemos un grupo de trueque, de intercambio, de reutilización de elementos, de objetos de todo tipo. Y una madre prendió la mecha y poco a poco se fueron adhiriendo pues todo tipo de personas de todos los contextos y se conformó en muy pocas semanas, en una semana, ¿no? Nasty de Plastic, y hicimos nuestra primera acción en Cerceda, sí. No te preocupes si toca el micrófono, Sofía, porque te estás alejando y mejor que se escuche un poco el sonido de que toca, que se te escuche bien. ¿Y pensabais que se iba a extender así? Porque ya se están haciendo acciones, pues en Barcelona creo que va a haber una próximamente, ha habido un poco por toda la geografía, ¿no? ¿Esperabais que fuese ese movimiento tan... Sí, tan bueno, rápido? ten en cuenta que lo que está ocurriendo ha ocurrido también con otros fenómenos de movimientos sociales. Por referirme a los últimos, pues el 8 de marzo, por ejemplo, el tema del feminismo, igual prende el movimiento social y va muy por delante de lo que es la representación política. Se ven plenamente desbordados. Ha pasado con las pensiones y en este caso con el tema de los plásticos, la ciudadanía entiende que es un problema de primera magnitud, de primer orden, al mismo nivel y rango para la supervivencia en el planeta, pues que tiene el cambio climático. Las cifras que hay son espeluznantes. En cuanto nos pusimos a funcionar, rápidamente el contacto, pues ya digo, fue como una mecha que prendió por distintos ámbitos de toda la geografía nacional, ¿no? Y va a continuar, porque desgraciadamente entendemos que desde los ámbitos políticos no se están tomando medidas, ni por supuesto desde el sector empresarial, al que si no se le obliga con una legislación respecto al tema de envasados en origen, desde luego ellos no se van a poner a la cabeza. De ahí que nuestras acciones ahora mismo están encaminadas a que esas grandes superficies comerciales entiendan que el consumidor, el ciudadano, tiene mucho que decir sobre esta cultura de usar y tirar de los desechables, y estamos pidiendo a esas grandes cadenas de comerciales medidas al respecto, pero al mismo tiempo hay que actuar también políticamente y políticamente exigiendo a nuestros gobernantes que de alguna manera recojan y legislen. Yo creo que hoy nadie duda sobre el cambio climático, ¿verdad? Pero todos tenemos que recordar aquella expresión hace unos años del primo de Rajoy, de que no creía en el cambio climático. En estos momentos el tema de la contaminación del plástico yo creo que ya no está en cuestión. Están haciéndose eco todos los medios de comunicación. Claro, porque hablaba Javier de la situación, de los datos. Marian, ¿cuál es esa situación? ¿Qué datos se barajan ahora mismo sobre la problemática del plástico para nuestro planeta? Pues mira, por ejemplo, lo que se calcula es que hay unos 150 millones de toneladas en los océanos y estamos vertiendo anualmente pues unos 8 millones de toneladas, 8 millones de toneladas de plástico anuales. Son cifras tremendas y además sencillas de ir solucionando, o sea, sencillas relativamente, hay que atajar en muchos frentes, ¿no? El tema, como mencionaba Javier, el tema legislativo es fundamental, pero hay que ir forzando también mucho hacia los productores, los diseñadores de los productos para que se fabrique con materiales
que eviten el plástico en la medida de lo posible y que sean por lo menos reciclables. Eso es un frente importante. Hay alternativas, como puede ser, para que no acaben tanta cantidad de desechos en el océano, pues nosotros desde Amigos de la Tierra siempre llevamos mucho tiempo hablando del residuo cero. El residuo cero tiene muchas patas, digamos, muchos elementos que hay que ir aplicando, y uno de ellos es precisamente reducción de toda esa cantidad de embalaje que es en muchos casos innecesaria, reutilización, reciclaje de los elementos, y para eso hay que recoger en origen y hay que separar, hay que hacer una separación de las fracciones. Entonces, una de las formas de evitar que acabe en las áreas naturales, en el océano, en tantos espacios, es, por ejemplo, implantar el sistema de retorno y de devolución y depósito de envases, algo que teníamos, que conocíamos años atrás, tan sencillo como que llevabas el vidrio a un establecimiento, pagabas una pequeña cantidad, pero al devolver el casco, como decíamos tradicionalmente, los cascos, nos devolvían esa cantidad que habíamos pagado. Entonces, ese es un sistema que es perfectamente compatible con otros sistemas ya existentes, como el depósito en contenedor, pero que ayudaría a eliminar muchísimo de lo que de eso que está sucediendo y que está acabando pues en las calles, cuando hay fiestas. Todos hemos visto la cantidad de materiales plásticos, de vidrio y de tantos elementos, y mucho de usar y tirar, como los vasos y los platos reutilizables. Todo eso tiene que ir desapareciendo, y la legislación está marcando en esa línea. Muy recientemente, el 28 de mayo, ha salido una propuesta de directiva de la Comunidad Europea para ir marcando ya fechas para la eliminación de todo este material de usar y tirar, que causa verdaderos estragos, ¿no? Entonces, claro, aquí, bueno... Y es que el consumidor nombrabas algo antes que no se da cuenta, pero el sobreenvasado al que nos hemos acostumbrado, es decir... El sobreenvasado es brutal, es brutal. ¿No? Es decir, una bolsa de magdalenas que viene en plástico y cada magdalena individualmente envasada también en plástico. Hay un sobreenvasado. Además, con esto los centros comerciales te obligan a comprar el producto en las cantidades que ellos quieren. La venta a granel, llevando nosotros nuestras propias bolsas de tela o nuestras cajas de cartón, por un lado solucionan el tema de la contaminación de plásticos, pero por otro el consumidor es dueño de poder comprar en las cantidades que quiere y no en la que te impone esa cadena. Pero la información es fundamental para los consumidores, Sonia. Mira, España es el quinto mayor productor de plásticos a nivel europeo. Se ha multiplicado por un 900% la producción de plásticos a nivel mundial que había en el año 1980. Es decir, esto tiene un crecimiento exponencial, la producción de plásticos. Y luego lo que no saben los consumidores, porque el plástico grande, el macroplástico, se ve bien, pero el problema que se está encontrando, y últimos estudios que han hecho algunas organizaciones de consumidores y usuarios, es el problema de los microplásticos, aquellos plásticos de menos de 5 milímetros, que por un lado provienen de la descomposición del gran plástico, pero por otro, por productos tan sencillos. Por ejemplo, ¿tú sabías que determinados productos de higiene, como son cremas, esfoliantes, pasta de dientes o detergentes, contienen microplásticos, pequeñas bolitas de plástico que puede contener un envase de 100 mililitros, hasta más de 2 millones de esas pequeñas bolitas de plástico que pasan a la cadena trófica en los mares, incluso al plancton, y de ahí en la cadena alimentaria a las personas? Se sabe ahora que el bisfenol A que tienen los plásticos producen graves alteraciones endocrinas, pero es que en análisis de sangre el 90% de la población, incluso de los niños, tienen bisfenol A en su sangre. Es decir, esto es de ida y vuelta. Claro. El plástico que nosotros arrojamos nos viene y nos estamos alimentando de plástico con graves problemas para la salud. No podemos dejar en manos de las grandes superficies y de la acumulación de riqueza en pocas manos por sus intereses comerciales, no podemos dejar en sus manos el tema de la salud pública y el tema de la salud medioambiental. Claro, porque si ya no es un buen motivo el que en el año 2050 se prevé que haya más plásticos en el mar que peces, pensemos que es que
que los peces que haya nos comeremos y nos estamos comiendo nosotros mismos el plástico. Así que si todavía con el motivo de salvar el planeta no es suficiente, también hablamos de salud en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante acciones como las que estáis llevando, Fedra, en distintos supermercados. Queréis pues ponerle imagen, ¿no? Por ejemplo, la última del pasado viernes, que fue el Día de los Océanos en Villalba, fue muy llamativa también. Hemos hecho este viernes y este fin de semana en la Feria del Medio Ambiente de Cerceda. Hemos montado una escenificación, en primer lugar, de ese océano de 2050 hasta arriba de plástico y sin peces, y esos peces atrapados, los pocos que queden, ¿no?, en esa montaña de basura. Y luego hemos montado pues lo que hemos llamado una plastiquería. Hemos montado una pescadería del futuro llena de plásticos en lugar de peces, donde pues nada, los usuarios irán a comprar pues plásticos de todo tipo. Hemos hecho esa misma escenificación en Cerceda y luego hemos añadido pues un restaurante del futuro, un restaurante en el que pues bueno, comeremos microplásticos, plásticos de todo tipo y nuestra salud, por supuesto, se verá comprometida, además de nuestro medio ambiente. Un futuro pues muy oscuro el que se nos plantea si no reaccionamos ya. Con ese tipo de acciones queremos, pues quieren desde Nasty de Plastic pues poner en la imagen de lo que puede ser ese futuro para los pequeños, ¿no? Ese planeta que les vamos a dejar. Todos aquellos que quieran formar parte de vosotros, porque hablamos de que es necesaria legislación, es necesaria responsabilidad de los fabricantes, de las grandes superficies, pero como ciudadanos ya, para terminar y para que nos quedemos con ese mensaje, ¿qué podríamos hacer los usuarios de a pie? ¿Algún consejo para poner desde hoy ya mismo en marcha? Sí, si me permites, antes de entrar en lo de los ciudadanos, sí que nos parece muy importante que los grandes supermercados, las grandes superficies donde encontramos mucho material sobreenvasado, como hemos dicho, y que podría llegar de otra manera, inicien también y rompan un poco una lanza en favor de este mundo sin plástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, la acción que se ha desarrollado en Villalba, que se ha hecho delante del supermercado Lidl ha propuesto eliminar las bolsas de plástico. Es una acción que aplaudimos y que nos parece fundamental, y lo que quisiéramos es que dé más pasos y en muchos de los productos que actualmente ofrece envasados con material plástico, eso se fuera cambiando. También es uno de los primeros, creo que el primero, que está poniendo en venta los huevos de gallinas ya en libertad y con cartón, eliminando esos envases de plástico. Entonces, ese tipo de acciones que desarrolla además en otros países, Lidl es una empresa alemana y en Alemania promueve el sistema de depósito y devolución de retorno y está viendo que funciona. Nos encantaría que lo trasladara y lo iniciara, por ejemplo, en España, junto con otros grandes superficies, como podemos tener aquí en Colmenar, en Mercadona, Carrefour, Alcampo. Estaría muy bien que se fueran sumando y fueran aportando, y sería mucho más fácil para los consumidores. El cambio de hábitos en el consumo es fundamental. ¿Qué podemos hacer a nivel individual? Muchas cosas. Presentarnos a esos hiper con nuestras bolsas de tela, y pedir y exigir a esos centros comerciales que la fruta que cojamos no tengamos que introducirla en bolsas de plástico para ser pesadas, sino que lo hagamos en nuestra propia bolsa de tela. El empezar a informarse sobre qué productos de limpieza y de higiene personal contienen microplásticos y rechazar estos productos, porque tenemos que ser conscientes los ciudadanos y los consumidores que con nuestros hábitos podemos obligar en producción, en origen, a que no se vulnere la salud pública con sobreenvasados o utilización de productos que son contrarios a la salud pública, y a los medios de decisión políticos, tanto en la administración local como a nivel general, que regulen. Los ayuntamientos tienen mucho que decir, por ejemplo, para que en todos los actos públicos del ayuntamiento, fiestas, etcétera, no se utilicen desechables, queden absolutamente erradicados los vasos y los platos y cubiertos desechables, por ejemplo, y para que ejerzan control sobre la ruta que siguen todos los productos y residuos de esos grandes centros comerciales ubicados en el municipio, donde acaban exactamente, porque hay que decir que solo se está reciclando
un 30% de los plásticos que se producen. Todos no se pueden reciclar. El consumidor está engañado. Nos damos un pequeño caramelo de conciencia colectiva creyéndonos que nosotros reciclamos en casa. No. Nosotros clasificamos con muy buena voluntad en casa. Por un lado el plástico, por otro el cartón, por otro el vidrio, pero nosotros no reciclamos. Si seguimos la ruta de lo que nosotros hemos reciclado, vemos que muchos de ellos no llegan realmente al punto de destino donde estaban, sino que los plásticos acaban incinerados, por ejemplo, o acaban en las cuencas fluviales o en el mar, o incluso exportando basura al tercer mundo. Con lo cual nosotros nos estamos dando un pequeño alivio de que estamos haciendo lo correcto. Y tenemos que saber que no es así, que el problema no es el reciclar, no hay que reciclar, hay que cambiar la contaminación que se produce en origen, cambio de conductas ciudadanas. Bueno, pues en nuestra mano, en la mano de todos está, pero sobre todo agradecer que pues este colectivo haya iniciado esa mecha y espero que sea pues cada vez más extensa, la de Nasty de Plastic, como decimos. Si quieren más información pueden entrar en su web, que es nastydeplastic.wordpress.com. También les pueden buscar en Facebook y ver las acciones que se van a desarrollar, que se van a llevar a cabo, pero sobre todo toda esta información, porque como consumidores debemos acceder a esa información y después cambiar nuestros hábitos de consumo, como nos han indicado desde la plataforma Nasty de Plastic, que ha venido Fedra Piña y Javier Moreno, y también María Lorenzo del área de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid. A los tres, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotros, y estaremos atentos a todo lo que nos vayáis contando, porque es algo que nos interesa y nos tiene que preocupar a todos. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés, que es un interés ciudadano y loable. Pues gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.